Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a cuando vean el video. Mi nombre es Natalia y voy a estar explicando un poco la unidad número 1 que hace referencia a la temática biología de Introducción a Ciencias Aplicadas. Entonces, vamos a empezar. Bien, en esta diapositiva tienen una serie de seres vivos que van desde organismos unicelulares a organismos pluricelulares con una diversidad bastante amplia, ¿no? Como la biodiversidad que hay en la Tierra. Todos, ¿sí?, los seres vivos que habitan la Tierra están formados prácticamente por los mismos elementos químicos. Bien, los átomos, ¿sí?, que forman los seres vivos en su mayoría son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Estos elementos químicos, estos átomos se combinan, forman moléculas que conforman los seres vivos. Esas moléculas se las llama justamente biomoléculas porque son moléculas que forman parte de los seres vivos. Y también se dice que son macromoléculas porque son moléculas que son gigantes, ¿sí? A eso hace referencia la palabra macro. Bien, hay 4 biomoléculas principales. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y ahora vamos a dar las características principales de cada uno de ellos para que ustedes puedan comprender un poco después, por ejemplo, la célula, cuando se dice que una organela sintetiza lípidos, ¿a qué es que hace referencia? ¿Sí? Bien, primero tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos también se los llaman hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. ¿Sí? Tiene como muchos nombres. Y las biomoléculas se caracterizan por tener unidades que son muy parecidas, o sea, repetitivas, que se unen entre sí para dar una macromolécula, ¿sí? En el caso de los carbohidratos, esa unidad repetitiva, que también se la llama monómero, son los monosacáridos, ¿sí? Lo que está acá, monosacáridos. En este caso tenemos un ejemplo que es la glucosa, ¿sí? Cuando se unen dos glucosas, se forma, por ejemplo, la manosa. Acá tenemos un ejemplo. Cuando se unen dos glucosas, la manosa. Y cuando se unen muchas glucosas, que forman una especie de cadena ramificada, se llama almidón, ¿sí? Y este es un polisacárido porque son muchos, ¿sí?, muchos sacáridos, muchos azúcares sería. Entonces, en el caso de los carbohidratos, la unidad, ¿sí?, que se repite y se una para conformar una biomolécula se llama monosacárido, ¿sí? Y cuando se unen muchos monosacáridos se forman los polisacáridos. Fíjense que los monosacáridos están representados por un hexágono, ¿sí?, porque estas moléculas son un ciclo, ¿sí?, son un ciclo cerrado. Eso es lo que se puede ver acá. Y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí?, por esos 3 elementos. Las funciones principales que tienen los carbohidratos dentro de los seres vivos es, por un lado, el almacenamiento de energía, ¿sí?, y también como fuente de energía. Entonces, una cosa condice la otra, digamos, ¿sí? Son fuente de energía y además son almacenamiento de energía cuando me está sobrando. Bien. Y la otra función que pueden llegar a encontrar de los carbohidratos. Bien, y los carbohidratos también tienen la función de lo que se dice fortalecimiento celular. Eso hace referencia a, por ejemplo, los carbohidratos forman parte de la pared celular de las células vegetales, que vamos a ver ahora en el próximo tema, las características de las células vegetales, células eucariotas vegetales. Bien, luego tenemos los lípidos, que la característica principal que tienen los lípidos es que son insolubles en agua, ¿sí? Eso hace referencia a que no les gusta estar en el agua. Son las grasas, ¿sí?, en los aceites. Si uno intenta disolver aceite en agua, le va a costar bastante, porque el aceite es insoluble en agua, ¿sí?, como que no se puede mezclar. Bien. Y hay 4 grupos principales de lípidos. Tenemos los fosfolípidos acá abajo, que después lo vamos a ver mejor cuando veamos membrana plasmática y transporte a través de membrana plasmática.
Acá tenemos esteroides y prostaglandinas, que en este caso son lípidos que tienen funciones hormonales, son hormonas, ¿sí? Los fosfolípidos forman parte de la membrana plasmática. Y acá arriba tenemos los triglicéridos, que son parte de los lípidos que tienen función de fuente de energía, ¿sí? Al igual que los carbohidratos, fuente de energía y almacenamiento de energía. A la hora de necesitar energía el cuerpo, primero quema los carbohidratos y luego quema los lípidos. La tercera biomolécula son las proteínas, ¿sí? En el caso de las proteínas, la unidad que se repite y se une para dar una biomolécula grande son los aminoácidos, que están representados acá. Esos aminoácidos acá están representados como bolitas, y dice AA. Los aminoácidos se unen y forman la proteína, ¿sí? Acá está un poquito más grande. Fíjense que en el caso de los aminoácidos tengo un grupo que se llama amino, porque tiene un nitrógeno, un grupo que se llama carboxilo, acá dice carboxila, es lo mismo, ¿sí? Tiene oxígeno, es un ácido, tengo el carbono central y abajo tengo algo que se llama R, ¿sí? Cuando ustedes vean el R de un aminoácido, no hace referencia a un elemento químico llamado R, porque no hay ningún elemento químico en la tabla periódica que sea R, sino que este R, que se lo llama grupo radical, hace referencia a que de acuerdo a lo que haya acá, le va a dar identidad al aminoácido, ¿sí? Bien, acá tenemos aminoácido y se suele abreviar como AA. Acá tenemos una imagen para que se vea un poquito más esto de R. Todos estos son los aminoácidos que conforman los seres vivos. Todos los seres vivos conforman por estos aminoácidos. Y fíjense, acá arriba tienen el carbono central, acá está como dado vuelta, pero es lo mismo. Acá tienen el grupo carboxilo, el grupo amino, y esto que está acá sería el R. En este aminoácido en particular, el R está formado por una H, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es mucho más complejo. El R, que siempre está pintado de celeste, fíjense que es una cadena mucho más larga. O acá abajo, el R es todo este anillo, ¿sí? Son anillos. Entonces el R no constituye un elemento químico, sino que constituye, de acuerdo a lo que haya ahí, es la identidad que va a tener ese aminoácido. Y le va a dar características, por eso es importante, ¿sí? De acuerdo a los aminoácidos, es como después se va a plegar o va a adoptar esa proteína una forma en el espacio y eso le va a dar la funcionalidad, ¿sí? Las proteínas tienen muchas funciones, un montón de funciones, ¿sí? Acá tienen varios ejemplos de todas las funciones y en este cuadro de hecho también falta la función enzimática, que es muy importante. Y acá a la derecha tienen lo que les comentaba recién de cómo las proteínas adoptan distintas formas en el espacio. Eso es muy estudiado y muy importante porque eso es lo que le da la funcionalidad a las proteínas. Bien, y la última biomolécula que vamos a ver son los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos. La unidad repetitiva que se une y forma la biomolécula grande que se llama ácidos nucleicos, se llama nucleótido, ¿sí? Este es el monómero, esos son los monómeros, es esa unidad repetitiva. Bien, se llama nucleótido. Ese nucleótido está formado por un grupo fosfato que tiene un fósforo, por eso se llama grupo fosfato. Está formado por un azúcar, ¿sí? Fíjense que es un anillo, es parecido a lo que estuvimos viendo en carbohidratos. Y una base nitrogenada. Nitrogenada porque justamente tiene nitrógenos. Ese azúcar, ¿sí? El azúcar que ven acá, puede ser de dos tipos, ¿sí? Es una desoxirribosa si estamos hablando de ADN y es una ribosa si estamos hablando de ARN. De ahí viene la D de ADN y la R de ARN, ¿sí? Por otro lado, la base nitrogenada solo hay 5 opciones que están acá, ¿sí? Solo hay 5 opciones. Bien, o sea que esta puede variar entre una de estas 5.
Ahora, dentro del ADN solo hay 4 opciones, que son estas, ¿sí? Citosina, guanina, adenina y timina. Bien. Y dentro del ARN están las 3 primeras opciones, pero en vez de timina, uracilo. Esa es una de las diferencias que hay entre ADN y ARN. Bien. Continuamos. Bien, en esta diapositiva lo que tienen es a la izquierda, de este lado, lo que pueden observar es la estructura de una molécula de ADN y del lado derecho tienen la estructura de una molécula de ARN. ¿Sí? Fíjense que en ambos casos acá tienen representados los nucleótidos. Los nucleótidos se unen y forman una cadena. Acá tienen un nucleótido, ¿sí?, de color naranja que está unido a un nucleótido de color celeste. ¿Sí? Recuerden que el nucleótido es fósforo, azúcar y base nitrogenada. Y de este lado, en esta representación, tienen lo mismo, ¿sí? Acá tienen el nucleótido, por ejemplo, acá tengo el fósforo, el azúcar y la base nitrogenada, unida a otro fósforo, azúcar y base nitrogenada. ¿Sí? Una de las características, o en realidad una de las diferencias que tengo entre ADN y ARN, es que en el caso del ADN está formado por 2 cadenas que están enfrentadas, ¿sí? De este lado tengo una cadena, esta continúa, ¿no es cierto? Y del lado de enfrente tengo otra cadena. Esas 2 cadenas se unen por unos enlaces que son más débiles que estos que están acá, ¿sí? Por eso están en línea punteada, y se enroscan sobre sí mismos. Y da la clásica dibujito, o la representación de eso, es el dibujito que siempre han visto, que es este que está acá, hacia la izquierda, ¿sí?, que es de doble hélice. Doble porque son 2 cadenas y hélice porque se enrosca, ¿sí?, sobre sí misma. Bien, esta es la estructura del ADN y su función es almacenamiento de información genética. En cambio, el ARN es solo una cadena, ¿sí? Como ven acá, es una sola cadena. No son 2 que se unen por estos enlaces débiles. Es solo una, además de las otras diferencias que ya nombramos. Y su función es la expresión de información genética. No es lo mismo almacenamiento que expresión. ¿Sí? En esta imagen, lo que les quiero mostrar es que vean cómo el ADN, fíjense que acá están las 2 cadenas unidas por esas bases nitrogenadas, que acá están representadas en colores distintos, luego se enroscan sobre sí mismas, y hay una súper condensación, o sea, están como súper apretaditos, condensados, ¿sí? Es una molécula que es muy grande, muy, muy grande, que se enrolla sobre sí misma, ¿sí? En los momentos en la célula donde se está transcribiendo todo el tiempo, se dice, o sea, donde los genes se están transcribiendo, los genes están pasando a proteínas, ¿sí? Ese ADN está menos apretado, ¿sí?, menos condensado. En cambio, en la reproducción sexual, que lo vamos a ver ahora al final de la clase, en la reproducción sexual, el ADN está mucho más condensado y se pueden observar al microscopio lo que se llaman cromosomas, que ahora vamos a ver mejor a qué hace referencia. Pues se ven estas H, ¿sí? Después vamos a ver bien. Bien, la cromatina, que no es lo mismo que cromátida y no es lo mismo que cromosoma, la cromatina hace referencia a el ADN más proteínas que acompañan, que son estas histonas, ¿sí? Para que no confundan conceptos, son muy parecidos, pero no es lo mismo. Bien. Y acá tienen los 3 principales tipos de ARN que aparecen en el apunte teórico, y que cada uno tiene una función distinta. Después la leen bien, tranqui, a qué hace referencia cada uno. Pero tienen el ARN mensajero, ¿sí?, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Fíjense que este que está acá, que pareciera que son más de una cadena, es una sola que está enrollada sobre sí mismo, porque dijimos que una característica del ARN es que es una sola cadena. Bien, por último, antes de pasar a otro tema, les quiero nombrar el ATP, ¿sí? El ATP.
El ATP es un tipo de nucleótido especial, pero es muy importante en la célula. La energía en las células no puede andar suelta, sino que está contenida en un enlace de una molécula en particular. Esa molécula en particular es el ATP. O sea que si yo tengo dentro de la célula, dentro del metabolismo, ¿sí?, un proceso químico por el cual libero energía, esa energía se tiene que almacenar en algún lugar. Y se almacena acá, ¿sí?, en el ATP, que es un nucleótido. Fíjense que es un nucleótido porque tengo una base nitrogenada, tengo un azúcar, pero en vez de tener un grupo fosfato, tengo 3 grupos fosfato, ¿sí? Y la característica que tienen es que cuando se rompe el enlace que une al último grupo fosfato, libera energía, ¿sí? Eso es lo que simboliza este rayito que está acá. Y pasa de ser ATP, T, piensen que es de tri, a ADP, que es de 2, ¿sí? Y el pasaje de ATP a ADP forma como un ciclo, que es lo que se ve acá. Fíjense que acá tienen ATP, ¿sí? Acá tienen la base nitrogenada, el azúcar y las 3 esferas que representan los 3 grupos fosfato. Cuando se libera uno de esos grupos fosfato, se libera energía y esta molécula pasa a llamarse ADP, porque tengo solo 2. Pero esa molécula puede incorporarse un nuevo grupo fosfato con la incorporación de energía y volver otra vez a ser ATP, ¿sí? Esta molécula es muy importante porque cuando yo tengo un proceso químico que necesita energía, en realidad está usando ATP, ¿sí? La saca desde acá. Lo vamos a ver cuando veamos transporte de moléculas a través de la membrana, por ejemplo. Bien, acá lo que tienen es nuevamente una imagen de los organismos que vimos al principio, y la teoría celular lo que me dice es que todos los organismos vivos están formados por células, desde uno muy pequeño que está formado por una sola, como en el caso de acá abajo de una bacteria, a un organismo mucho más grande como un yaguareté, un ave, un mosquito, un hongo, pero todos los seres vivos están formados por células. Y la teoría celular propone una serie de postulados. De acuerdo a la bibliografía que ustedes tomen, van a ser 3 o van a ser 4. Pero si los revisan es básicamente lo mismo. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Bien. El primer postulado que nosotros vamos a ver es aquel que dice que todos los seres vivientes o todos los seres vivos están formados por células, una o más. Si están formados por una, se dice que son unicelulares, y si están formados por más, se dice que son pluricelulares. En el caso de los pluricelulares, como está representado acá en la imagen, bien, en el caso de los pluricelulares, existe una especialización en función de las células, por eso tienen forma distinta, ¿sí? Pero son todas células. El postulado número 2 me dice que adentro de la célula ocurren todas las funciones vitales, ¿sí? Es un sistema, la célula, del tipo abierto, o sea que intercambia tanto materia como energía con el medio externo, hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? El postulado número 3 me dice que todas las células que existen proceden de otra célula anterior, ¿sí? O sea que las células se reproducen y tienen que proceder de una anterior. Una nueva es que viene de una célula anterior, ¿sí? Obviamente, esto implica que igualmente hubo una célula, la primera, que ahí está el dilema de qué es primero, si el huevo o la gallina. Ese es otro tema. Bien, y ahora vamos a ver igualmente que las células más primitivas, en este postulado, habla de las células procariotas, que ahora vamos a ver cuáles son. El último postulado habla de que todas las células contienen información hereditaria, que está contenida en el ADN, como vimos, y que esa información hereditaria pasa de las células progenitoras a las células hijas, ¿sí? Bien, y acá le traigo a colación sobre de lo que se habla actualmente, o de lo que siempre fue un problema en el caso de la teoría celular y en la biología, y fue una discusión desde siempre, es qué pasa con los virus, por ejemplo, ¿sí? Los virus y los que son parecidos. Hay virus, viroides, priones, en donde no son células.
Por lo tanto, estos no se consideran que están vivos, ¿sí? Porque no forman células. Son mucho más simples que una célula. Y de hecho, por ejemplo, los priones ni siquiera es algo como esto es un virus, sino que es una sola molécula. Pero son capaces de generar una enfermedad, ¿sí? El prión genera la enfermedad de las vacas locas, por ejemplo. Bien, entonces hay otra corriente en donde habla de que en realidad los organismos vivos son aquellos que tienen material genético y lo expresan de alguna forma. No necesariamente los organismos vivos son aquellos que están compuestos de células, ¿sí? Eso es para traer la colación. Pero bueno, por ahora vamos a continuar con lo de la teoría celular. Y vamos a ver las características de las células. Bien, hay características comunes, hace referencia a que todas las células, por más de que estén especializadas o por más de que se vean muy distintas, cumplen o hacen más o menos esto, ¿sí? Por empezar, las células son un sistema complejo. Ahora vamos a ver por qué es lo que tienen adentro. Nosotros de hecho lo vamos a ver muy sencillo, son complejos. Todas las células se reproducen, ¿sí? A partir de una progenitora obtengo células hijas. Todas las células metabolizan. Metabolizar hace referencia a que se producen reacciones químicas, ¿sí? Son reacciones químicas dentro de las células que generan moléculas o rompen moléculas. Todas las células mantienen su medio más o menos constante. A eso se lo llama homeostasis, ¿sí? Y por último, todas las células tienen irritabilidad, que eso significa que pueden reaccionar a si su medio interno o el medio externo cambia, ¿sí? O sea, captan esas señales y reaccionan en base a eso. Bien. Ahora, tipos de células. Esto tal vez ya lo han visto, así que vamos a hacer un súper repaso. Las células se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado tenemos las procariotas, que es las que se llaman, que son más primitivas, primitiva quiere decir que en la historia de la evolución de la Tierra surgieron primero, ¿sí? Y luego tenemos a las células eucariotas. Las células eucariotas tradicionalmente se las suele dividir en animal y vegetal, ¿sí? Como esta división viene histórica de hace muchísimo tiempo, acá no aparecen los hongos, y los hongos, cuando estaba esta división, pertenecían al reino vegetal. Hoy en día es un reino distinto, ¿sí? No pertenecen al reino vegetal, o sea, los hongos no son plantas, son otro reino. Entonces presentan como características comunes entre los dos, es como algo intermedio, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar con las células procariotas. Bien, acá lo que tienen es una representación, ¿sí? De una célula procariota típica, en donde lo que está es como cortada al medio. Acá les voy a poner, ahí, sí, ahí apareció. Este dibujito o esta representación es para que cuando ustedes ven un dibujo de un modelo en biología, mi consejo es que se tomen 2 segundos para pensar qué es lo que están viendo, ¿sí? En el dibujo que tienen a la izquierda, fíjense que es como esto que tienen acá a la derecha, como esos bastones, si estuvieran cortados al medio y yo los veo desde arriba. Eso es lo que estoy viendo, ¿sí? En las células procariotas, en la mayoría de ellas, tienen una capa externa, o la capa más externa, es lo que se llama cápsula, ¿sí? Es la cápsula, que es esto que está acá, ¿sí? Esto es la cápsula, ¿bien? Que esa cápsula obviamente lo que les da es resistencia. De hecho, en las bacterias muchas veces la resistencia a los antibióticos tiene que ver con eso. No necesariamente siempre, pero a veces sí, ¿bien? Y también, por ejemplo, le ayuda para la desecación, para que no se deseque, entre un montón de funciones. Entonces, en las células procariotas, la capa externa, o sea, la que está más afuera, en muchas de las células procariotas, es la cápsula. Tienen cápsula, ¿sí? Acá pueden ver imagen, imagen de a microscopio común o cuando se tiñen. Cuando están así rositas es porque en realidad están teñidas, ¿sí? Bien, en estas células la capa que está por debajo de la cápsula, si es que tiene cápsula, ya lo dijimos, es la pared celular. Lo que sí tienen todas las procariotas son pared celular.
eso sí, ¿sí? Cápsulas no todas, pero muchas, pero no todas, y pared celular sí tienen todas las procariotas. Bien, fíjense que acá tiene una representación como de capas, como si yo cortara, ¿sí?, la célula y veo las capas que la separan del exterior, ¿sí?, que la separan del exterior. Y tengo la pared celular, acá arriba estaría la cápsula en caso de que tuviera, y por debajo tengo lo que se llama membrana celular, que después vamos a ver un poco mejor y en más detalle esto, ¿sí? Membrana celular. Bien, la pared celular a su vez a las bacterias le da una característica importante a la hora de clasificarlas y determinar, es importante cuando para las enfermedades, ¿sí?, en donde a las bacterias se las divide en dos grandes grupos que se llaman gram negativas y gram positivas, y hace referencia a si se tiñen o no se tiñen con un colorante, y eso tiene que ver con la estructura de su pared celular. Eso es lo que está representado acá a la derecha. Bien, ahora continuamos con el ADN procariota. Las células procariotas tienen solamente un cromosoma, ¿sí? Cromosoma es una molécula de ADN. Eso es un cromosoma, es una molécula de ADN. Nosotros no tenemos, o sea, nuestras células, como vamos a ver, no tiene una molécula de ADN, tiene muchas, después vemos cuántas. Pero las células procariotas tienen solo una, que es del tipo circular, ¿sí? O sea, es doble cadena, pero es circular, ¿sí? Como que se cierra sobre sí misma. ¿Bien? Eso es lo que está representado acá. Acá dice nucleoide, si por ahí lo encuentran en alguna bibliografía, porque es como un falso núcleo. Las células eucariotas, que son las otras que vamos a ver ahora, tienen núcleo, ¿sí? Las células procariotas no tienen núcleo y a veces se les llama nucleoide. Es como un falso núcleo, ¿sí? Bien, entonces tienen un solo cromosoma circular. Bien, eso es importante también que lo sepan para cuando veamos reproducción sexual, reproducción en realidad, celular. ¿Cómo es que se reproducen? Estas no tienen reproducción sexual, de hecho, sino celular. En el caso de muchas bacterias, ¿sí?, que son células procariotas, además tienen pequeñas cadenas también circulares de ADN, pero que son mucho más chiquitas que el cromosoma principal, ¿sí? Como se ve acá, fíjense, tenemos el cromosoma principal, que está dibujado en color azul, y después tenemos unos circulitos de color rojo, ¿sí? Estos que están aquí, estos circulitos de color rojo. Eso es ADN, que es mucho más chiquitito que el cromosoma principal y se llaman plásmidos. Y son importantes, por un lado, porque la resistencia a antibióticos, la resistencia de las bacterias muchas veces está en genes que codifican ahí, ¿sí?, en esos plásmidos. Y también los plásmidos son muy utilizados en la ingeniería genética. Ahí son muy utilizados y por eso los escuchan. Bien, y recuerden que debajo de la pared celular ustedes tienen la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática lo que hace es separarme el medio externo del medio interno. Esa es una de las funciones. Acá tienen una serie de funciones, ¿sí? Y muchas funciones que las células eucariotas, ahora la vamos a ver, la realizan en organelas especializadas, acá la hacen en la propia membrana plasmática. Por ejemplo, la fotosíntesis. En el caso de una célula eucariota, la fotosíntesis se realiza en cloroplastos, ¿sí?, que es una organela. En cambio, en las procariotas que realizan fotosíntesis, lo hacen gracias a la membrana plasmática, ¿sí? Las cianobacterias son procariotas que pueden realizar fotosíntesis. Bien, otra estructura importante de las células, y estas las comparten entre procariotas y eucariotas, son los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas se los suele dibujar así o algo así, esto está como más fachero, pero tienen dos subunidades, se dice, o sea, dos estructuras, son proteínas y son muy importantes porque están involucradas en la síntesis de proteínas, ¿sí? En la síntesis de proteínas. Acá se hacen
digamos, las proteínas. Y los ribosomas están tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a empezar con las células eucariotas y las características de las células eucariotas. En esta diapositiva tienen arriba dos imágenes de cómo se ve al microscopio. Del lado izquierdo tienen células del tipo vegetal, fíjense que son bastante cuadraditas, ¿sí? Y del lado derecho tienen células eucariotas del tipo animal. Estas eucariotas animal en realidad están teñidas, por eso están rosas. Pero las vegetal no están teñidas, se ven así al microscopio, ¿sí? Así. Y todos esos puntitos verdes son los cloroplastos que se logran ver. Bien. Las células eucariota en realidad significa como núcleo verdadero y hace referencia a que tienen núcleo, ¿sí? Tienen núcleo. Fíjense, acá tienen un dibujito, si se ve acá, sí. Acá tienen un dibujito, ¿sí? De una célula típica eucariota animal. Bien, estos son modelos de células típicas. En los organismos pluricelulares se diferencian, ¿sí? No es lo mismo la forma que ustedes le ven a una célula muscular de una neurona, por ejemplo, ¿sí? Pero las organelas básicamente son las mismas, ¿sí? Bien, y acá tienen representado el núcleo, que acá está como un poquito más grande, por eso tiene una flecha que les muestra. Bueno, esto más grande se ve así, ¿sí? El núcleo tiene una membrana que lo rodea y por dentro tengo el ADN, por lo tanto una de sus funciones tiene que ver con el almacenamiento de información genética. Obviamente, si yo tengo ADN y ya sé cuál era la función de la biomolécula ADN, entonces la función del núcleo que contiene el ADN va a ser el almacenamiento de información genética, ¿sí? Bien, y esto que están representados acá son poros, ¿sí? O sea, como agujeros que tienen la membrana que rodea a ese núcleo. Acá a la derecha, ¿sí? A la derecha, y acá también, fíjense, que tienen una estructura particular del núcleo que se llama nucleolo. Bien. El nucleolo no es una organela especial. No es una organela especial, ¿sí? Organelas son todas estas estructuras que están rodeadas y formadas por membranas dentro de las células eucariotas. El nucleolo no es una organela, ¿sí? En realidad, el nucleolo es ADN, ¿sí? ADN que de hecho en nuestras células no corresponde a un solo cromosoma, sino que corresponde a muchos cromosomas, ¿sí? Aparte de muchos cromosomas que están espacialmente en el mismo lugar porque ahí, ¿sí? Se codifica y se sintetizan los ribosomas. ¿Está bien? Eso es el nucleolo. Entonces, el nucleolo es importante entender que no es una estructura nueva, no es una estructura que está rodeada por otra membrana ni nada, sino que es el ADN que codifica para los ribosomas. Y como muchas veces están distintos cromosomas, para los ribosomas, codifica para los ribosomas. Como muchas veces está ubicado en distintos cromosomas, es más fácil si está todo juntito, ¿sí? Y a microscopio se ve mucho más denso, por eso es que también se le ha puesto un nombre. ¿Bien? Acá tienen las funciones del núcleo. ¿Está bien? Bien, otra de las organelas de las células eucariotas, que esta la comparten la animal y la vegetal, el núcleo también la compartían la animal y la vegetal, es la mitocondria, ¿sí? La mitocondria. La mitocondria está caracterizada por dos membranas, una externa, una interna. La interna forman crestas, bien, que se ve acá, y hay un espacio entre medio que es muy importante para su función, ¿sí? La función de las mitocondrias es la producción de energía a partir de glucosa, ¿sí? A partir de la energía química que yo obtengo de la alimentación, voy a generar en las mitocondrias energía. A ese proceso se lo llama respiración celular, ¿sí? Se lo llama respiración
celular. Esa es la respiración celular, ¿sí? Que necesita oxígeno hacia el final de ese proceso, por eso se asocia con que nosotros incorporamos oxígeno, ¿sí? Bien. Además, las mitocondrias tienen sus propios ribosomas y su propio ADN. Eso es importante para después hay una pregunta en el apunte, a ver si pueden pensarla y después cualquier cosita la charlamos. Bien. En el caso de las células vegetales, eucariotas vegetales, están las organelas que se llaman cloroplastos, donde los cloroplastos, su función es la de la fotosíntesis y también está formada por membranas que a su vez después se forman como pilitas, ¿sí? Granas. En el apunte teórico después lo ven tranqui y cualquier cosa preguntan. Pero de acá tienen que saber, ¿sí? En este caso, en este momento, que otra organela que existe de las células eucariotas, pero que esta es exclusiva de las vegetales, son los cloroplastos que tienen función de fotosíntesis. Bien, ahí tienen otro dibujito del cloroplasto. En el caso de las células vegetales, existen otras organelas que se llaman plástidos, ¿sí? Que aparecen en el apunte teórico, en donde tienen algunas funciones muy particulares, ¿sí? No sé, por ejemplo, este que está acá, que se llama amiloplasto, es un plástido que almacena almidón, o sea, que almacena una fuente de energía, ¿sí? O este que está acá es un cromoplasto, es un plástido que le da color, ¿sí? Estos carotenoides son los que están en la zanahoria, por ejemplo, por eso es de color naranja, ¿sí? O estos que están acá, ¿sí? Almacenan aceite, entonces son plástidos, son organelas que están presentes en las células eucariotas vegetal y que tienen una función en particular. Luego están una serie de membranas, ¿sí? Una serie de membranas, y acá aparecen los retículos endoplasmáticos, que son 2, y aparece el aparato de Golgi, ¿sí? Los retículos endoplasmáticos tengo el rugoso y el liso, ¿sí? Que acá fíjense que está representado, esto sería el rugoso y esto sería el liso. No se ve el lápiz, acá voy. Esto que está acá es el núcleo, ¿sí? Y acá tengo representado el retículo endoplasmático rugoso y acá tengo representado el retículo endoplasmático liso, ¿sí? El rugoso se lo llama así porque justamente al microscopio se ven como gránulos y en realidad esos gránulos son ribosomas, ¿sí? Entonces, si el retículo endoplasmático tiene ribosomas y los ribosomas sintetizan proteína, la función principal del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteína. En el caso del retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas, por lo tanto su función principal no va a ser sintetizar proteína, sino que acá se dice que se sintetizan lípidos. Muchos lípidos, ¿sí? Recuerden la biomolécula que vimos al principio, muchos lípidos se sintetizan acá en el retículo endoplasmático liso. Bien, acá tienen las funciones para que después las puedan ver y leer tranquilos. Y sistema de membranas, que continuamos acá con el sistema de membranas, ¿sí? Es el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi, fíjense que acá nuevamente tienen el modelo, este es el modelo de la célula animal en este caso, acá tienen el núcleo, y acá tienen el aparato de Golgi, que acá aparece mucho más grande, ¿sí? Para que lo puedan ver. Bien. Que el aparato de Golgi dice que una de sus funciones principales es el tema de la organización de las vesículas, ¿sí? Esas vesículas que adentro contienen, por ejemplo, proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplasmático rugoso, bueno, el aparato de Golgi las coloca en vesículas y de ahí como que determina hacia dónde van. Si por ejemplo van hacia afuera, porque es una célula especializada en hacer el tipo de exocitosis que es que segrega alguna sustancia en particular, o en realidad esa vesícula va hacia adentro para usarla ella misma, ¿sí? Esa es como una de sus funciones principales, la organización de las vesículas, del transporte de vesículas.
Acá tienen, ¿sí? El transporte de proteínas que recibe el retículo plasmático y la formación de las vesículas. Bien, acá tenemos, en el caso de la izquierda, ¿sí? Una célula, una representación de una célula eucariota animal, y en la derecha una representación de una célula eucariota vegetal. Fíjense que las células vegetales tienen esto, que acá está representado, que eso es la pared celular. Las animales no la tienen. Las dos tienen membrana plasmática, ¿sí? Eso acá está representado con una línea. ¿Sí? Pero las vegetales tienen pared celular, ¿sí? Que eso les da, por ejemplo, sostén, ¿sí? Por eso las plantas no tienen hueso, pero se sostienen erguidas. Gran parte de ello es gracias a la pared celular que tienen sus células. Bien. Otra de las diferencias que pueden ver entre las dos es esto que está acá en el centro. Vamos a poner con otro color. Esto, ¿sí? Esto. Que se llaman centrosomas, o a veces los ven como centriolo, que están involucrados en la reproducción celular, están involucrados en la mitosis y meiosis, que lo vamos a ver hacia el final, ¿sí? Hacia el final vamos a ver unos dibujitos en donde aparecen representados estos centrosomas, y eso pasa solo en las células animales, eucariotas animales. En el caso de la vegetal también sufren mitosis y meiosis, pero estas líneas que se llaman microtúbulos no comienzan desde acá, ¿sí? No se organizan de la misma forma. Los microtúbulos entre una célula animal y una célula vegetal no se organizan de la misma forma, porque la animal tiene estos centrosomas o centriolos. ¿Bien? Y eso, fíjense que también el aparato de Golgi está organizado distinto, pero los dos tienen, ¿sí? Los dos tienen aparato de Golgi. Los dos tienen núcleo, fíjense que está acá y está acá, ¿sí? Lo ven acá, acá están las referencias. ¿Bien? Voy a poner otro colorcito. Bien. En el caso de la célula vegetal tienen esto, ¿sí? Que es la vacuola lítica, que sirve para digerir, ¿sí? Tiene enzimas que digieren. ¿Está bien? En el caso de las células animales hay vacuolas, pero son mucho más pequeñas a lo que son las vegetales, y tienen unas funciones como muchos menores que referidas a las funciones que tienen una célula vegetal. De hecho, la parte de digerir algunas moléculas, ¿sí? Por ejemplo, desechos, en el caso de las células animal se hacen en estructuras que se llaman lisosomas. Lisosomas, ¿sí? En cambio, en el caso de las células vegetales, lo hacen en estas vacuolas líticas, ¿sí? Acá, fíjense que también tienen representada una vacuola de reserva, y de hecho muchas veces en las representaciones de células del tipo vegetal tienen una gran vacuola, que es una vacuola mucho más grande que tiene almacenamiento de agua, ¿sí? En las vegetales. Bien, acá tenemos el citoesqueleto, que es otra de las estructuras importantes que aparecen en las células eucariotas, ¿sí? En las células. Acá de este lado, ¿sí? Acá de este lado, tienen representado las distintas estructuras del citoesqueleto para una célula del tipo animal, no vegetal. Esta es una célula animal, ¿sí? Por las vellosidades que tiene acá, puede ser de, por ejemplo, el intestino, ¿sí? Se parece así. Tienen tres tipos, ¿sí? Tres tipos principales. Fíjense que tengo intermedios, tengo estos que se nota que son mucho más grandes, de hecho acá lo dice al costado, y tengo los microfilamentos, ¿sí? Los microfilamentos están más relacionados al movimiento dentro de la célula. Los microtúbulos, que son túbulos, de hecho, están relacionados a la reproducción celular, que lo vamos a ver hacia el final. Y los filamentos intermedios aparecen en aquellas células que están especializadas en resistencia, por ejemplo las musculares, ¿sí? Nuevamente acá tenemos dos representaciones, en este caso son más como se ve al microscopio, de una animal y una vegetal. Fíjense acá que aparece la pared celular, que acá no la tengo, ¿sí? Aparece una vacuola, esta es la vacuola gigante que yo les decía, que
parece una vacuola gigante que no la tengo. Acá en la vegetal tengo cloroplastos, que acá tampoco tengo, ¿sí? En los dos sí tengo mitocondria. Entonces, antes de pasar a lo que es membrana plasmática, lo que sí me parece importante, que por ahí estaría bueno que hagan, es que ahora que ya vieron los tipos celulares, se armen un cuadrito, ¿sí? Donde pongan procariota, eucariota animal y eucariota vegetal, y vean todas las similitudes y las diferencias entre ellas, ¿sí? Bien. Este próximo tema hace referencia a la membrana plasmática y al pasaje de moléculas a través de ella, ¿sí? A través de ella. Acá tienen representado, acá arriba, como les estoy señalando, tienen representado, por un lado, acá abajo, ¿sí? Es cómo se ve la membrana plasmática en el microscopio, y acá arriba es cómo se la suele representar en un dibujo, ¿sí? Acá, fíjense, en el microscopio son dos células, ¿sí? O sea que puedo ver la membrana plasmática, recuerden que es lo que rodea a mi célula, ¿sí? La membrana plasmática de una célula y la membrana plasmática de la otra célula. Tengo el espacio entre medio de ellas, que sería el extracelular, y acá, ¿sí? Es como si yo extendiera y tengo un dibujo o una representación gráfica de cómo es esa membrana plasmática, ¿sí? Que me separa el exterior del interior de la célula. ¿Bien? Bien, acá lo que pueden ver es una representación gráfica de la membrana plasmática. Entonces, fíjense, acá tenemos a la célula, en este caso modelo, eucariota animal, en donde me está mostrando cómo se ve el borde de esta célula, que justamente es la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Si es bi, significa dos, o sea que son dos capas, y como es lipídica, son dos capas de lípidos, ¿sí? Cada uno de estos, que está acá, es un fosfolípido. Ahora lo vamos a ver un poquito más grande. Cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estas tiene una cabeza y las dos colitas. Esto es un fosfolípido. Además, dentro de la membrana tenemos proteínas, ¿sí? Por ejemplo, estas, tenemos proteínas. Y también fíjense que aparecen hidratos de carbono, ¿sí? Son hidratos de carbono unidos a proteínas porque tienen la función principal de receptores de señal. ¿Sí? Por eso también son importantes los glúcidos. Acá lo llama al conjunto entre el hidrato de carbono, el glúcido y la proteína, lo llama glucoproteína. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito mejor el fosfolípido. Recuerden que el fosfolípido es cada uno de estos que tenemos aquí, cada uno de estos, que constituye a la membrana plasmática. Bien, el fosfolípido está constituido por una cabeza, ¿sí? ¿Qué es esto? Una cabeza, se dice así, y por colas. Suelen ser dos colas que están acá, ¿sí? Estas dos colas que están acá. Bien, ¿qué característica importante tiene el fosfolípido? Se dice que es anfipático. Anfipático significa que tiene las dos polaridades en realidad. La cabeza es una cabeza del tipo polar. Polar es que tiene la nube de electrones es distinta de un lado del otro, entonces tiene como una especie de carga de un lado más negativa y de un lado más positivo, ¿sí? ¿Qué es lo importante saber de ahí? Que la parte polar, ¿sí? O las moléculas polares se disuelven en solvente polar. En este caso, en el caso del fosfolípido, la cabeza le gusta estar en contacto con el agua, ¿sí? En cambio, a las colas es una parte de la molécula no polar, y a las moléculas no polar no les gusta estar en contacto con el agua, pues se disuelven bien en solventes no polares. Por eso es cómo se constituye, ¿sí? La membrana plasmática. Fíjense, acá tengo, esto es cómo se ve la molécula, ¿no? Acá se puedo ver los átomos. Veo C de carbono, H de hidrógeno y O de oxígeno. Esto que está acá es una representación común que se hace de esta molécula. Y lo que tenemos acá es la bicapa
lipídica de las membranas celulares. ¿Qué pasa? La ventaja de esta configuración de las membranas celulares es que yo tengo las cabezas que les gusta estar con el agua que miran hacia afuera y hacia adentro de la célula, pues la célula es prácticamente agua y está inmersa en un medio acuoso, ¿sí? Por eso las cabezas están mirando la matriz extracelular y a su vez mirando la parte intracelular. ¿Bien? Mientras que la parte que no le gusta estar en contacto con el agua, que son las colas, fíjense que están en el medio entre ellas. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan para después poder comprender un poco mejor cómo es el transporte, ¿sí? El transporte a través de la membrana. Si yo tengo una molécula que no le gusta estar con el agua, es mucho más fácil o más probable que pueda pasar por acá a través de la cola, así yo tengo una molécula que le gusta estar en contacto con el agua, que pase por acá. Es mucho menos probable, ¿sí? ¿Entiende? Porque no le gusta estar en contacto con el agua. Acá tengo como un medio aceitoso, podríamos pensarlo. Entonces es más difícil que pase. Bien, un concepto importante para poder entender el transporte de moléculas a través de la membrana plasmática es el gradiente de concentración, ¿sí? Fíjense, si yo tengo una pecera, esto sería una pecera, por ejemplo, acá, ¿sí? Una pecera. Tengo una pecera que está dividida en dos compartimentos, ¿sí? El compartimento A y el compartimento B. Bien. Fíjense que en el compartimento A tengo muchos más triángulos que en compartimento B. Si yo, y estos compartimentos están separados, por ejemplo, supongamos por un cartón, acá lo llama por una membrana o por una membrana. Si yo puedo extraer este cartón, esta membrana, esta separación entre compartimentos, lo que va a pasar es que parte de estos triángulos pasen al compartimento B de forma tal que lleguen al equilibrio, ¿sí? En realidad lo que me está mostrando más es que van a pasar muchos más triángulos del A al B que del B a A para poder llegar al equilibrio. Esto nos habla de un gradiente de concentración, ¿sí? Porque tengo distinta concentración, en este caso de triángulos, entre dos compartimentos que están separados por una membrana. Tengo más concentración en el A que en el B. Entonces, esto va a, como tiende al equilibrio, van a pasar a favor del gradiente algunas moléculas de el A hacia el B. ¿Bien? Acá abajo tienen después un video de gradiente de concentración de YouTube que es muy cortito, en donde explica lo mismo, pero en este caso ya se ve la membrana plasmática y también lo hace con átomos, con sodio y potasio. Entonces, acá tienen otro grafiquito, ¿sí? Otro grafiquito, en donde está un poco viejito, pero está bueno para que puedan interpretar. Fíjense, tienen por un lado la bicapa lipídica, o sea que es la membrana plasmática. ¿Lo ven acá? Acá tienen la membrana plasmática, ¿sí? Las colitas de los fosfolípidos se han borrado, pero estarían aquí. ¿Okay? Ahí está. Bien, tienen el medio extracelular, o sea, afuera de la célula, y el medio intracelular, o sea, adentro de la célula, ¿sí? Si las moléculas son del tipo no polares, o sea que no les gusta estar en contacto con el agua, y a su vez afuera hay mucha más concentración que adentro, van a pasar libremente a través de la membrana plasmática. Eso es lo que le está indicando esta flecha, ¿sí? Van a pasar libremente a través de la membrana plasmática, siguiendo el gradiente de concentración. Y este tipo de transporte no necesita energía, ¿sí? El transporte que es a favor del gradiente no necesita energía extra. Bien, si yo tengo moléculas, ¿sí? Que les gusta estar más en contacto con el agua, pero son pequeñas, eso es lo que dice acá, son pequeñas. Como son pequeñas y
yo tengo un gradiente a favor, también van a poder pasar a través de la membrana plasmática. ¿Está bien? Lo que me dice acá es que son polares, pero no tienen carga. O sea, polares porque hay una diferencia de cargas dentro de la molécula, pero no es que perdieron o ganaron electrones. No sé si recuerdan algo de eso de química, de los iones, ¿sí? Por ejemplo, cuando escribíamos Na+, ahí tengo una pérdida de electrón y ese ion ha perdido un electrón. En este caso no. Estas moléculas presentan como una distribución distinta de cargas dentro de la molécula, pero no han ni ganado ni perdido electrones, ¿sí? Por lo tanto, no tienen carga y pueden pasar a través de la membrana, siempre a favor del gradiente. Si yo tengo moléculas que son polares sin carga, pero son mucho más grandes, ya esas no van a poder pasar, ¿sí? Porque les gusta estar más en contacto con el agua y no van a poder pasar por las colas de los fosfolípidos, ¿bien? Por ejemplo, la glucosa o la sacarosa. Esto vamos a ver la glucosa cómo es que hace para pasar. Y por último, si yo además tengo iones, ¿sí? Iones que tienen carga, como yo le decía, por ejemplo, Na+, que es que perdió un electrón, por lo tanto tiene un más, si se acuerdan algo de química, como están cargados, tampoco van a poder pasar a través de la membrana, porque las cargas les gusta estar en un medio de agua, no les gusta estar acá entre las colas. Entonces, eso es esta flecha que está por acá. Bien. Todos estos ejemplos que aparecen en esta imagen, igualmente, si quisieran pasar para el otro lado, estarían a favor del gradiente, ¿sí? A favor del gradiente. Por lo tanto, no necesitarían energía extra. Otro concepto importante que aparece en la parte de transporte de moléculas a través de la membrana es el tema de ósmosis, ¿sí? Para entender ósmosis, yo acá tengo de nuevo una pecera en donde fíjense que del lado, la pecera esta está llena de agua, ¿sí? Y nuevamente presenta una separación, que es una membrana semipermeable. Pero a diferencia del otro ejemplo, acá lo que tengo del lado derecho, ¿sí? Tengo una concentración mayor de soluto, que son estas aceitunas verdes, ¿sí? Concentración mayor de soluto. ¿Qué pasa? En este caso, esta membrana semipermeable, o sea que no es del todo permeable, no pueden pasar las moléculas de soluto, ¿sí? Si yo sigo el principio que vimos en gradiente de concentración, lo que debería de pasar acá es que si pudieran pasar, algunas aceitunas irían hacia la izquierda para llegar al equilibrio. Pero en este tipo de membrana vamos a decir que no pueden pasar, ¿sí? Estas aceitunas porque son muy grandes, por ejemplo, por esta membrana. Entonces lo que pasa es que justamente pasa agua, ¿sí? Tienen que pensar que va desde donde hay menos concentración de soluto a donde hay más concentración de soluto, pasan moléculas de agua para intentar disolver ese soluto, ¿sí? Disolver ese soluto, bajando la concentración de otra forma, ¿está bien? No están pasando las moléculas de soluto, sino que están pasando las moléculas de agua. Entonces, en ósmosis tienen que recordar que el pasaje que existe a través de la membrana es de agua, no es de soluto. Bien, acá tenemos otro grafiquito que siempre solemos ver, que habla de los tipos de transporte por la membrana. Bien, fíjense que tenemos, por un lado, transporte pasivo y por el otro, transporte activo, ¿sí? El transporte pasivo es aquel que es a favor del gradiente, ¿sí? Y no necesita energía. Tenemos el tipo difusión simple, ¿sí? En donde directamente las moléculas o los solutos van a pasar de un lado al otro de la membrana, como está acá, ¿sí? A favor del gradiente, bien, como por ejemplo el agua. Y después tenemos algunos solutos que para pasar de un lado al otro, bien, de un lado al otro, a través de la membrana, no pueden hacerlo por difusión simple, sino que lo hacen por difusión facilitada.
sigue siendo transporte pasivo, o sea, no se gasta energía porque es a favor del gradiente, pero los solutos deben de pasar a través de proteínas y esas proteínas pueden ser del tipo canal o del tipo transportador. ¿Bien? Ahora, en transporte activo, por el contrario, es en contra del gradiente de concentración. Fíjense que quiere pasar esta molécula o soluto que está acá solita hacia donde hay muchos más. Eso es en contra del gradiente. Para que exista ese transporte, tiene que ser a través de una proteína, ¿sí? De una proteína transportadora, pero hay un gasto de energía. Bien, eso es lo que simboliza esa E. O también van a ver que aparece la molécula de ATP, que es la forma en la que está la energía dentro de la célula, como habíamos hablado en biomoléculas. Bien, ¿qué pasa con algunas moléculas? Algunas moléculas aprovechan a pasar en contra del gradiente junto con un gradiente electroquímico a favor. ¿Sí? Gradiente electroquímico es aquel en donde tengo una diferencia de concentración no solo en la cantidad, sino que además en las cargas, ¿sí? Y eso sucede con los iones. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos, estoy viendo acá esta imagen, ¿sí? Fíjense que acá tengo mucho más sodio en la parte de arriba, ¿sí? Mucho más sodio, que sería un ion, que en la parte de abajo. ¿Bien? Por lo tanto, este transporte es a favor del gradiente porque estoy pasando de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Pero eso se va a aprovechar y va a haber una difusión activa secundaria en donde va a aprovechar y pasar la glucosa en contra de su gradiente. Fíjense que acá tengo menos y está pasando en la misma dirección a donde hay más glucosa. ¿Sí? Esto es lo que se llama difusión activa secundaria. Es un poco confusa porque dice activa, pero no usa energía. ¿Sí? Acá no hay gasto de energía. Si el ion y la molécula que está acoplada pasan en la misma dirección, se dice que es sin porte. Y si pasan en distinta dirección, es antiporte. ¿Bien? Bien, antes de pasar a lo que es transporte en masa, lo que también tienen la parte de bombas, ¿sí? Acá tienen unos videitos que les explica un poco, o que pueden ver, mejor dicho, gráficamente, los tipos de bombas que hay. Recuerden que este transporte de todas las bombas requiere de energía, ¿sí? Por eso hablamos de ATP. ¿Bien? Bien, en el caso del transporte en masa, la membrana plasmática ya se involucra mucho más, digamos. No solo a través de una proteína, como por ejemplo un canal o un transportador, sino que ya interviene gran parte, ¿sí?, de la membrana plasmática. Si las partículas están entrando, ¿sí?, a través desde afuera hacia adentro de la célula, hablamos de endocitosis, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y esta endocitosis además se puede clasificar en tres tipos. Tenemos la fagocitosis, cuando son partículas bastante grandes las que ingresan a la célula. Pinocitosis, cuando ya son partículas mucho más pequeñas las que ingresan a la célula. Y por último tenemos endocitosis mediada por receptores, en donde para que puedan ingresar las partículas por endocitosis a la célula, previamente debe existir una señal a través de un receptor. ¿Bien? Cuando las partículas están saliendo de la célula, o sea que van desde la matriz intracelular a la extracelular, hablamos de exocitosis. Esa exocitosis puede ser constitutiva, que la suelen hacer casi todas las células, o regulada, en donde hace referencia a una exocitosis de células que están mucho más especializadas en segregar algún tipo de sustancia, ¿sí? Y para que lo segreguen, de hecho, tiene que haber algún estímulo previo. También tenemos, por último, la transocitosis, que es como una cosa intermedia. Fíjense que
comienza con endocitosis, o sea, entra una partícula a la célula, pasa a través por medio de una vesícula por el medio de la célula para luego hacer una exocitosis del otro lado de la membrana plasmática. Bien, y acá lo que les dejo es una especie de resumen de lo que estuvimos viendo entre el transporte celular, ¿sí? Lo que hace referencia a pasivo y activo. En este resumen, fíjense que no está la parte de transporte en masa, ¿bien? Lo pueden incorporar ustedes. Ahora vamos a empezar con reproducción celular. En la reproducción celular hay tres principales tipos de reproducción celular. Tenemos la fisión binaria, la mitosis y la meiosis. La fisión binaria es la más simple y es en la que ocurre en las bacterias. Bien, por ejemplo, en donde lo que sucede es que se duplica el ADN, o sea, a partir de una molécula obtengo dos, en este caso. Recuerden que las bacterias tienen un solo cromosoma, o sea, una sola molécula, se replica, como pueden ver acá, ¿sí? Se replica y luego finalmente la célula se estrangula y se divide en dos. Y a partir de una célula madre obtengo dos células hijas, ¿sí? Fíjense que acá también lo que está representado es que no solo se duplica el cromosoma grande, sino que además se duplican los plásmidos y pasan uno a cada una de las hijas, ¿sí? En el caso de la fisión binaria no existe eventos de variabilidad. Quiere decir que las hijas son prácticamente clones, ¿sí? Pueden llegar a ser distintas si ocurre algún tipo de mutación al azar, por ejemplo, dentro de su cromosoma. Pero si no, son clones. Bien. En el caso de las células eucariotas, antes de meternos a la parte de reproducción, existe algo, o se lo clasifica dice que siguen un ciclo celular, ¿sí? Las células eucariotas siguen un ciclo celular. Ese ciclo celular está separado en fases. La primera fase es la fase G1, ¿sí? El cual se dice que es un periodo de crecimiento de la célula. Fíjense que acá está representado como que empieza chiquitita y acá, por ejemplo, entre una de las cosas que hace es aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, tengo un periodo de crecimiento general de la célula y evalúa las señales externas e internas para luego entrar a la fase S, que ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas células nunca entran a la fase S, sino que quedan como en un estado de quiescencia, ¿sí? Que se llama fase G0, que es esta que aparece acá. Algunas pueden salir de la fase G0 y luego vuelven a entrar en el ciclo celular y otras no, directamente se quedan en esa fase, que es la fase G0. Bien, si la célula continúa el ciclo celular, llega a la fase S, donde lo importante de esta fase es que ocurre la síntesis, en realidad la duplicación, la replicación de ADN, ¿sí? Duplico las moléculas de ADN. Si esta célula tenía 4 moléculas de ADN, ahora va a tener 8, ¿sí? Eso es duplicar o síntesis de ADN, replicación de ADN. Una vez que pasa por la fase S, entra en la fase G2, en donde continúa el crecimiento y en realidad se está preparando para la fase que continúa. ¿Bien? La fase que continúa es la fase M, que hace referencia a la mitosis, ¿bien? Que es propiamente donde ocurre la división celular, la reproducción celular, que ahora lo vamos a ver en más detalle. A la derecha lo que tienen es el sistema de control del ciclo celular. El ciclo celular es un evento que está muy conservado evolutivamente y sus sistemas de control también lo están, ¿sí? En realidad los sistemas de control lo están. En caso de que algún control falle, por ejemplo, la célula entra en apoptosis. Bien. Ahora tenemos que entender un poquito el tema de los cromosomas y la duplicación de ADN para que después comprendan lo que es mitosis y meiosis. Lo que ven acá, ¿sí? Voy de izquierda hacia derecha,
tienen una célula en donde tengo 2 cromosomas. Un cromosoma es una molécula de ADN, o sea que acá tengo 2 moléculas de ADN, una es roja y la otra celeste. Cuando ocurre la duplicación de ADN, ¿sí? La duplicación de ADN, cada una de estas moléculas se copia, ¿sí? Se copia, pero esas copias permanecen unidas y eso constituye esta forma, al microscopio se ve con forma de H, por eso tiene H, ¿sí? O sea que acá tengo una molécula de ADN y del otro lado tengo la otra molécula de ADN, que es su copia. Pasa que la copia quedó unida. Cuando está solita, ¿sí? Una patita, o cuando está doble, de las dos formas es un solo cromosoma, solo que en este caso tengo una sola cromátida y acá tengo 2 cromátidas. ¿Bien? Cada una de estas moléculas se las llama cromátidas y a la que son copias entre sí se las llama cromátidas hermanas. Eso es lo que está acá, que están unidas por un centrómero, ¿sí? Unidas por un centrómero. El centrómero no es ADN, sino que en realidad es proteína. Están unidas por proteína. De acuerdo a la ubicación del centrómero son los distintos nombres que reciben los cromosomas. Después lo pueden ver bien en el apunte, ¿sí? Acá arriba tienen una imagen bastante burda, pero es como para que vean visualmente que cada una de las patitas, digamos, de las cromátidas del cromosoma corresponde a una molécula de ADN. Esto en realidad no es así porque la molécula es mucho más gigante y recuerden que está súper enrollado. Es así, súper enrollado. Bien, ahora hay que prestar atención un poco con el cariotipo. ¿A qué hace referencia el cariotipo? ¿Sí? Fíjense, acá, estoy acá de este lado, del lado izquierdo, ¿sí? Nuevamente tengo 2 cromosomas, ¿sí? Uno es celeste y el otro es rojo. Bien, estos cromosomas se duplicaron luego de pasar por la fase S. Y ahora en vez de tener una sola cromátida, cada cromosoma tiene 2 cromátidas, ¿sí? Recuerden que estas cromátidas son cromátidas hermanas, ¿sí? Y son 2 moléculas. Acá tengo una molécula y acá tengo otra molécula que son copia entre sí. Ahora bien, dentro de las células, y de hecho dentro de nuestras células, existen lo que se llaman cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son aquellos que codifican para los mismos genes, pero no necesariamente son igualitos, ¿sí? Y uno procede de la madre y otro procede del padre, ¿sí? Un ejemplo muy básico. Por ejemplo, color de ojos, ¿sí? Supongamos que este cromosoma que vino de mamá tiene acá, ¿sí? De este lado tiene acá el gen que corresponde a color de ojos celeste, ¿sí? En este caso, como esta es una copia, también va a tener el color de ojo celeste, porque son copia, pasaron por duplicación de ADN, son cromátidas hermanas. Bien. Ahora, el cromosoma que viene de papá, ¿sí? También tiene el gen de color de ojos, pero en el caso de papá tiene el gen de color de ojos marrones, ¿sí? En este caso, del otro lado, la otra cromátida, como es una copia de esta que está acá, también va a tener color de ojos marrones. ¿Okay? Entonces, los cromosomas homólogos codifican para los mismos genes, pero no necesariamente son iguales, ¿sí? En la característica. Y es uno materno y otro paterno. Cuando una célula, ¿sí? Cuando una célula posee en su núcleo cromosomas homólogos, o sea, pares de cromosomas homólogos, se dice que esa célula es diploide, ¿sí? Y se representa con 2N, como está acá. Entonces, nuestras células, casi todas las células de nuestro organismo, son diploides. Las únicas células que no son diploides son las gametas o células sexuales, que en el caso de la mujer sería el óvulo. En el núcleo del óvulo tenemos un solo par de cromosomas. No tenemos los 2 cromosomas homólogos, ¿sí? No hay cromosomas homólogos. Por lo tanto, se dice que esa célula es haploide y se representa con la letra N. ¿Bien?
En el caso del espermatozoide, que es la gameta sexual masculina, pasa lo mismo. En su núcleo, ¿sí?, no tienen cromosomas homólogos, por lo tanto es haploide y se representa con la letra N. En la fecundación, cuando se une el núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide y se forma el cigoto, es que ese cigoto vuelve a ser diploide. Bien. Para poder mantenerse este cigoto diploide ocurre los eventos de reproducción celular de mitosis. Y para poder pasar de una célula diploide a una haploide en las gametas sexuales ocurre la reproducción celular del tipo meiosis, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, acá tenemos cariotipo, que cariotipo hace referencia a cómo se ven los cromosomas de acuerdo a la especie, ¿sí? Nosotros, nuestras células, casi todas las células, excepto las gametas celulares, contamos con 46 cromosomas en total, ¿sí? Y son 46 porque en realidad tenemos 23 pares de homólogos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el par de homólogos número 1, en donde uno vino de mamá y otro vino de papá, ¿sí? Acá ya son H's, o sea que están duplicados. Y hay 22 pares de cromosomas del tipo somático y un par de cromosomas del tipo sexual. ¿Bien? En el caso de las mujeres, ese par de cromosomas son los dos XX, o sea que este es un cariotipo de una mujer. En cambio, en el caso de los hombres, el cromosoma sexual es del tipo XEY. Bueno, entonces acá vamos a ver las distintas etapas que tiene la reproducción celular mitótica, ¿sí? La mitosis se separa en distintas etapas. Entonces, la primera, que es la que estoy viendo en la imagen que está a la izquierda, la primera de estas etapas es la interfase, que es donde los cromosomas se empiezan a condensar y la envoltura nuclear empieza a desaparecer. Por eso está con líneas punteadas. Le continúa la profase, donde fíjense que los cromosomas ya están condensados, por eso se ven en forma de X, y además aparecen también los microtúbulos, que en este caso salen de los centriolos, de los centrosomas, porque esta es una célula eucariota animal. Bien, fíjense que esta célula es una célula del tipo diploide, o sea que tiene cromosomas homólogos, y en este caso están diferenciados por el color, o sea, están el rojo podemos decir que es de parte de la madre y el azul sería de parte del padre. Bien. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador, mientras que en la anafase, las cromátidas hermanas se van a separar hacia los polos, ¿sí? Esta es la H que se separó y cada una de las cromátidas viajó hacia un polo opuesto. En la telofase, finalmente se están formando, se forman las envolturas nucleares y lo último es la citocinesis, que lo tenemos acá, donde se separa el citoplasma. Entonces, en la mitosis, a partir de una célula madre o progenitora, voy a obtener dos células hijas. Estas dos células hijas son iguales y tienen la misma dotación cromosómica, ¿sí? O sea que quiere decir que, fíjense que comencé con una célula progenitora que es 2N igual a 4, porque tengo 4 cromosomas, pero en realidad son dos pares de cromosomas homólogos, y termino con dos células hijas con la misma dotación cromosómica, 2N igual a 4. ¿Sí? En cambio, la meiosis es distinta porque cambia la dotación cromosómica. Por empezar, se divide en dos grandes etapas. Primero, la meiosis 1, que acá está como graficada en colorcito violeta, y luego la meiosis 2, ¿sí? Y va a cambiar la haploidía entre la célula progenitora y las células hija. Acá tenemos la misma imagen que vimos antes, pero está más amplia. Entonces, comenzamos de vuelta con una célula, que la tenemos acá, que ya entró en profase 1, donde los
cromosomas se encuentran condensados y se están empezando a unir a los microtúbulos. Y también tenemos una célula con cromosomas homólogos, ¿sí? Fíjense que acá los ponen de otro color, donde los homólogos los dibuja del mismo color, ¿sí? En este caso, un par de homólogos serían los dos rojos y otro par de homólogos serían los dos los dos celestes, ¿sí? Bien, en el caso de la metafase 1, a diferencia de lo que es la mitosis, lo que se alinea en el ecuador no están siendo los cromosomas separados, sino que se alinean los cromosomas homólogos, entre ellos uno arriba y uno abajo, ¿sí? Cromosomas homólogos. Entonces, en la anafase, lo que se separan no son las cromátidas hermanas, sino que se separan los cromosomas homólogos. Va uno hacia cada polo. Finalmente, en la telofase 1, se vuelve a rodear de la membrana nuclear, y en la citocinesis 1, que estaría representado acá, ¿sí? Se separan los citoplasmas y se producen dos células hijas, o mejor dicho, obtengo dos células hijas. Bien, estas células, ahora, acá está, esto está mal, ahí lo vamos a ver de vuelta. ¿Qué tenemos acá? Empezamos con una célula diploide 2n igual a 4, ¿sí? Y al finalizar la meiosis 1 vamos a tener dos células, pero estas son haploides, porque justamente en la meiosis 1 se separaron los cromosomas homólogos. O sea que las células hijas ya no tienen cromosomas homólogos, ¿sí? Porque se separaron antes. Bien, a continuación de la meiosis 1 comienza la meiosis 2, que es prácticamente o muy parecida a la mitosis, ¿sí? Se vuelven a desaparecer las envolturas nucleares, los cromosomas se alinean en el ecuador o en la parte media, y en la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas, ¿bien? Que era lo que pasaba en la mitosis. Entonces, cada una de estas células en la telofase 2 va a estar dando origen, y luego finalmente en la citocinesis 2 va a estar dando origen a dos células hijas. Por lo tanto, cuando termina, ¿sí? Cuando finaliza la meiosis, voy a obtener 4 células del tipo haploides. Entonces, en la meiosis, a partir de una célula progenitora, se obtienen 4 células haploides, a diferencia de la mitosis. Y además, estoy partiendo de cromosomas homólogos, o sea, de células diploides, a células haploides. Bien, en la meiosis, otra de las grandes diferencias que tiene respecto a la mitosis es la variabilidad, ¿sí? Estas 4 células no van a ser totalmente iguales, no serán clones. Por ejemplo, porque de acuerdo y de hecho pasa lo mismo con las diferentes células hijas de distintas células progenitoras. No van a ser todas iguales. Un evento de variabilidad lo tengo acá, en la metafase 1, ¿sí? Donde se alinean en la parte media los cromosomas homólogos, y por ejemplo en una progenitora puede ir el paterno arriba y el materno abajo, y en otra progenitora uno de esos pares de cromosomas puede estar al revés. Y piensen que en realidad en las células humanas no son 4 células, o sea, no son 2 pares de cromosomas homólogos, sino que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas homólogos que se están distribuyendo al azar en la parte media. Además, otro evento de variabilidad ocurre también en la metafase 1, donde ocurre el entrecruzamiento, ¿sí? O también en inglés se dice crossing over, que se suele seguir usando en inglés. Eso significa que parte del ADN se intercambian entre cromosomas homólogos, y eso genera variabilidad también. Ahora las cromátidas hermanas, por ejemplo, no van a ser igual. Bien. Y el último evento de variabilidad lo podemos ver acá, en donde nuevamente, si estamos diciendo que las cromátidas hermanas no son iguales, me va a dar variabilidad entre distintas células de acuerdo a cómo se acomoden esos cromosomas en la línea media en la metafase 2 y cómo se separen las cromátidas hermanas en la anafase 2.
Bien, acá tenemos una representación, ¿sí?, de células en donde se pueden ver la cantidad de cromátidas y la cantidad de cromosomas y si hay cromosomas hermanos o no y cómo termina después esa célula en caso de que pasen por mitosis o en caso de que sufran meiosis, ¿sí? Esto mírenlo tranquilo, intentan entenderlo y cualquier cosa me consultan. Bien. En el caso de nosotros dijimos que nuestras células sufren la reproducción, ¿sí?, celular por mitosis, excepto las gametas, es decir, las células sexuales. ¿Bien? La producción de esas células sexuales es lo que se llama gametogénesis. ¿Bien? Sí, va a dar origen, esa reproducción celular, va a dar origen a espermatozoides, serían espermatogénesis. En cambio, si va a dar orígenes a óvulos, se llama ovogénesis, ¿sí? Pero es básicamente aplicado, o lo que vimos recién en mitosis y meiosis, aplicado en nuestras propias células sexuales. ¿Bien? Además, como esto es algo de estudio, a las células se les da un nombre particular. Bien, lo que vimos recién de mitosis y meiosis sería general para células eucariotas y acá se les está dando un nombre en particular para las nuestras. Fíjense que comienza con lo que se dice espermatogonias y ovogonias acá arriba, que serían las células primordiales, también se las llama, que ellas se mantienen a través de mitosis, ¿sí? Primero están reproduciéndose por mitosis hasta que finalmente entran, ¿sí?, al evento de meiosis 1. Una vez que continúan con los eventos de meiosis 1 y la finalizan, van hacia la meiosis 2. Y una vez terminada la meiosis 2, sufren los eventos de diferenciación. Ahora vamos a ver un grafiquito mejor. Acá tenemos otro. Estamos viendo lo mismo, ¿sí?, con otra representación. Entonces, tenemos las células germinales, tanto en la ovogénesis como en la espermatogénesis. Bien, lo que tenemos acá arriba. Sería la primer célula que está dibujada. Bien. Luego esas células no están en las gónadas, sino que migran hacia las gónadas, donde van a sufrir los eventos meióticos. Cuando migran a las gónadas, fíjense que ya cambian de nombre, dejan de llamarse células germinales primordiales, y en el caso de la ovogénesis se llama oogonia, mientras que en el caso de la espermatogénesis se llama espermatogonia. ¿Bien? Esa oogonia y esa espermatogonia van a sufrir eventos de mitosis para poder mantenerse. ¿Bien? En el caso de la ovogénesis, estas oogonias van a comenzar, ¿sí?, la división meiótica antes del nacimiento de la niña, ¿sí?, antes del nacimiento de la mujer, y se van a detener en la metafase 1. Acá es esto que dice acá, es que se detienen en una etapa especial de la metafase 1 que se llama diploteno. Bien, ahí se van a detener. Cuando nace la niña, entonces va a tener sus oocitos, que se llaman oocitos primarios, porque ya entraron en la meiosis 1, bien, se dejaron de llamarse oogonias y se llaman oocitos primarios, ovocitos primarios, y van a estar detenidos en la metafase 1. Bien. Esos ovocitos primarios van a continuar detenidos hasta la pubertad. Bien. En cambio, en la espermatogénesis, como lo vemos acá a la derecha, el proceso meiótico no va a comenzar antes del nacimiento, sino que comienza durante la pubertad. Una vez que se supera la pubertad o después de la pubertad, en realidad va a comenzar los procesos meióticos de la espermatogénesis. ¿Bien? Y se producen estos procesos meióticos durante toda la vida de un hombre. Por eso los hombres no tienen menopausia. Bien, una vez que entran a la división meiótica, a la primera división meiótica, fíjense que se llaman ahora espermatocitos primarios. Una vez que finalizan la primera división meiótica y pasan hacia la segunda, se llaman espermatocitos secundarios.
¿sí? Una vez que finalizaron la segunda división meiótica, ahora se llaman espermátides, que estos espermátides luego se van a diferenciar en espermatozoides, porque fíjense que sufren una transformación, ¿sí? Están transformadas. Por ejemplo, ahora tienen flagelos para poder movilizarse y en realidad casi no tienen citoplasma, es todo núcleo. ¿Bien? Y a partir de un espermatocito primario, en el caso de los espermatozoides, se obtienen 4 espermatozoides, ¿sí? Lo mismo que vimos en meiosis. Ahora, en el caso de la ovogénesis, esto es distinto. Cuando inicia después de la pubertad, va a continuar la primera división meiótica y va a quedar en ovocito secundario, bien, en ovocito secundario, que es cuando finaliza la primera división meiótica, bien. Luego va a continuar con la segunda división meiótica y esto ocurre una vez al mes. Bien. Esa segunda división meiótica no se va a finalizar, sino que va a quedar estancada en metafase 2. Fíjense además que lo que se ve acá es que en realidad luego de la primera división meiótica en la ovogénesis no se producen 2 ovocitos secundarios, sino que solo se produce uno y el otro se llama corpúsculo o cuerpo polar, ¿sí? Bien, se va a finalizar la segunda división meiótica en el caso de la ovogénesis solo si ocurre fecundación. Si no ocurre, fecundación o fertilización. Si no ocurre la fecundación, este ovocito que sigue siendo secundario y que en realidad no va a ser nunca un óvulo, se va a ir con la menstruación. Si ocurre fecundación, va a finalizar la segunda meiosis y va a haber un óvulo. Y fíjense que nuevamente no hay 2 óvulos a partir de un ovocito secundario, sino que hay un óvulo y un corpúsculo polar, ¿sí? Esto lo que hace es que este óvulo sea de gran tamaño y tenga muchos nutrientes, ya que fíjense que el espermatozoide prácticamente lo único que le entrega es el ADN, ¿sí? Por lo menos hasta que se pueda alimentar, va a estar en base a va a vivir por las reservas del óvulo. ¿Bien? Bueno, y con esto vamos a finalizar la unidad 1 que corresponde a biología. A ver si puedo. No puedo prender la cámara, quería prender la cámara. Las últimas diapositivas las puse sin cámara para que sea más menos pesado el video. Pero bueno, cualquier cosita me van consultando y nos vamos a ver en las clases de las prácticas.